Bien, vamos a compartir con Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz. Hay varios temas en la agenda política, por supuesto, importantes, temas que jerarquizan dentro de la opinión pública y sobre ellos hay que, entre otros, el Esequibo, pero sobre ellos hay que incidir e insistir, porque hay ciertas cosas, Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, que todavía generan alguna confusión, ¿no? Entonces, ustedes tienen una postura, la han explicado, la han planteado de forma pública, pero creo que es necesario un poco recapitular sobre ella, ¿no? Sí, sin duda alguna. Mira, nosotros tenemos el mismo criterio que hemos tenido en los últimos 20 años con relación al Esequibo. Después del presidente Leone, aquí hay mucha gente que ha sido muy tibia, los gobiernos han sido muy tibios con relación al tema del Parece Esequibo. una responsabilidad compartida, porque si haces un poco de memoria histórica, todos los gobiernos tuvieron su cota de responsabilidad en haber abandonado un tanto el tema del Esequibo. Lo que pasa es que esto tiene ahora actualidad porque tenemos un delincuente que es presidente de Guyana, que ha dado concesiones petroleras, pero no solamente en los espacios acuáticos frente al Esequibo, sino en la proyección nuestra del Tamacuro. Es decir, que ahora se metió hasta en nuestra propia casa. ¿Tú tienes algunos elementos de quién es ese señor? Bueno, antecedentes pues, mira, primero déjame decirte que Guyana es una nación fallida. Guyana es un país de la nada, un país que se inventó. Porque eso no es una cosa como es Colombia, como es Ecuador, como es Honduras, etcétera. Ahí hay un problema étnico muy serio, un problema racial muy serio, de enfrentamientos sociales muy serios. Y a mí me parece una irracionalidad por parte de las inversionistas petroleros estar llevando dinero para allá, pues eso no se nos puede convertir en un Yemen latinoamericano. Cuando tú revisas la historia de Guyana, te vas a ver los inmensos conflictos y es que ha sido terrible lo que ha estado allí. El elemento religioso también está presente allí. Religioso y racial, porque ahí hay dos partidos. Unos que vienen de la India y otros que y los africanos. Entonces, eso es una cosa que es irreconciliable. Producto del colonialismo británico, por supuesto. Claro, porque ahí no hubo una conquista, como el caso español, hacia la América Latina, donde traían universidades, donde traían la religión, donde se culturizó, habían naciones construidas. Es más, nosotros conseguimos nuestra independencia, bueno, con mucho esfuerzo. Bueno, particularmente los venezolanos no costó más que el resto de América Latina. Pero eso era simplemente un sitio de tráfico de esclavos. Lo que pasa es que luego... Y fueron a saquear riquezas. Claro, y es que en el siglo XIX comenzaron a descubrir que del lado occidental del río Esequibo, pues habían minas de oro. Y ahí es donde comienza realmente la disputa. Ellos siempre se habían tratado de meter. Pues recuerda que eso era una parcela que era holandesa. Sí. Ojo, y lo trato de parcela porque así era. O sea, eso era un espacio absolutamente inhabitado que tenían los holandeses que se lo habían cedido a los españoles. Y los holandeses se lo vendieron a los ingleses, pero se lo vendieron como tú vendes la parcela atrás de tu casa. Sí. O sea, tal cual. Eso no habían ciudades, no había nada. Claro, como los españoles vendieron al estado de Florida en los Estados Unidos. Sí, sí, tal cual. Y después, todas estas cosas que pasaron tan terribles. Pero no había lo que... Venezuela no se podía vender, es decir, Colombia no te lo puedes vender, Ecuador tampoco. Pero en este caso, fíjate, los venezolanos tenemos dos tareas. La primera tarea la tenemos ahorita en diciembre, que es sacar a los ladrones externos. Pero después nos va a tocar la elección presidencial. Y nosotros, el voto nunca sobra, Carlos. El voto nunca está de más. Entonces, tenemos que acudir a esta cita, nos preparamos ahorita para que sea un repudio popular fuerte a que nos quieran quitar el delta y nuestras riquezas, y después ya en el 2024, que es nuestra cita para resolver nuestros asuntos internos, pues vamos y sacamos a Maduro. Ahora, entonces eso ya es otra cosa. Por voto. Sí, los detalles, ¿no? O sea, vamos a ir, digamos, haciendo una sumatoria de los hechos. Se vota, seguramente que en forma masiva y contundente. El efecto es fácil. Ojalá, Carlos, porque déjame explicarte que nosotros hemos fallado mucho en la escuela venezolana. Claro, porque es que, mire, tengo dudas por qué. Porque es que la escuela venezolana falló. Es decir, en la escuela venezolana no se enseña historia. Y eso es una de las cosas más graves. Por eso hay mucha duda. Ni siquiera qué es el Esequibo, es verdad. Claro, es que no se sabe qué es el Esequibo. Entonces ahora estamos pagando la crisis de tener tantos años con la escuela deteriorada
y que los venezolanos, bueno, yo déjame decirte que esta campaña educativa que está haciendo el Lápiz a nivel nacional, bueno, no es una campaña política, es una campaña educativa, enseñando lo que es el Esequibo, enseñando además que este señor de Guyana no solamente está concediendo en el Esequibo, en territorio en disputa, sino que además de eso se está metiendo en nuestra fachada atlántica, se nos quiere coger el Esequibo también, el delta Macuro. Entonces, por supuesto, nosotros estamos en nuestra campaña y les confieso, yo como profesor de historia, pues yo estoy disfrutando mucho esta campaña, porque estoy, pero es en una campaña educativa diciéndole, esto no es un referéndum de Maduro, esto es un referéndum de Venezuela. Es la primera vez en la historia de Venezuela que hay un referéndum de Estado, entonces, que no es del gobierno, que no es del PSUV, sino que estamos una serie de venezolanos que nos oponemos abiertamente a este gobierno, que no estamos de acuerdo, que vamos con reservas a ese referéndum, Carlos, por una razón. Y vamos con reservas porque no estamos de acuerdo con la política internacional del gobierno, pero vamos y votamos. Hagamos una pausa al retorno, retomamos el tema. Vamos a hablar un poquito, Antonio, de lo que es lo que son los efectos, lo que podrían ser lo vinculante o lo no vinculante, y por supuesto nos vamos hacia el tema de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, una pausa. Conversamos con Antonio Eccarri, presidente de la Alianza del Lápiz. Continuamos conversando con Antonio Eccarri, presidente de la Alianza del Lápiz. Te dejaba un planteamiento, ¿es vinculante, no es vinculante? ¿Cómo repercute en lo interno? Sin duda que sí, hasta políticamente pudiera ser, pero a lo externo, ¿qué puede significar el resultado del referéndum consultivo? Mira, como todo lo que propone este gobierno, yo le tengo muchas dudas. Yo te confieso y les confieso a todos los que nos están viendo que yo le tenía muchísimas dudas al tema del referéndum hasta que el presidente de Guyana lo impugnó. Cuando el presidente de Guyana lo impugnó, dije, no, yo es que esto tiene que tener cosas muy serias. Y cuando lo reviso, mira, primero, como les decía, el voto nunca está de más. Y la soberanía sí se consulta, porque la soberanía reside en el pueblo. Eso nos lo enseñaron hasta en primer año. Y no podemos partir de falsas premisas. Por eso yo quiero siempre aclarar que es importante el ejercicio del voto. Ese voto te va a ser obligatorio y eso se va a convertir en un documento histórico, no solamente para este gobierno que le faltan energías para defender el Esequibo, sino además para los próximos gobiernos que vengan también. Lo otro que es muy importante, Venezuela ha tenido una doctrina pacífica que llaman. Es decir, que desde el año 1945 no se reconoce la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Ni la reconoció Medina, ni la reconoció Betancourt, ni Gallegos, ni Pérez Jiménez, ni Betancourt, ni Leoni, ni Caldera, ni ninguno. Y nosotros ni lo va a reconocer este gobierno, ni la podemos reconocer tampoco nosotros en nuestro gobierno. Pues no puede haber. ¿Por qué? Porque no podemos, y ha sido un criterio de los venezolanos, que los problemas limítrofes de Venezuela no se resuelven con un tribunal extranjero. Eso no puede ser. Fíjate una cosa. Porque nos ha ido muy mal. Vamos digamos, al imaginario, vamos al universo de hipótesis. ¿Qué ocurriría si dentro de tanto tiempo la Corte Internacional de Justicia falla a favor de Guyana? Por supuesto, para el Estado venezolano, para la población, para el colectivo no será vinculante, pero para lo internacional parece ser que sí. No, déjame explicarte por qué. Primero, porque es un tribunal incompetente. Y los fallos de un tribunal incompetente son nulos en nulidad absoluta. Entonces, fíjate cuál es el problema. El problema es las calificadoras de riesgo en Londres, por ejemplo. Cuando te vayan a ver y a verificar que usted está contratando en un espacio que el otro país no está reconociendo, pues el riesgo se dispara y evidentemente la inversión cuesta más. Pero son atrevidos los petroleros entonces. No Muy solamente lo que pasa es que en el mundo petrolero los chinos, sí, los canadienses. Pero por eso yo le exhorté al presidente de la República, a Maduro, que él tiene que llamar también a los petrochulos. Es decir, a la gente que ha venido a chulearse en este país y que nos han sido beneficiarios de todos los programas petroleros, pero resulta ser que van y apoyan a Guyana. Esto es el colmo, entre ellos el CARICOM. Nada más en San Vicente y las Granadinas y Belice le perdonaron, este gobierno le perdonó 320 millones de dólares el año pasado. Entonces, esto no puede ser, Carlos. Entonces, frente a eso, hay que tener una política mucho más firme, mucho más seria e integral, porque si estamos defendiéndonos de Guyana, pues nuestra política internacional, que es a la que yo le tengo reserva, pues bueno, no puede ser complaciente. Aquí yo no he escuchado a Cuba, por ejemplo, porque antes Cuba apoyaba a Guyana. Es más, los Estados Unidos... Bueno, a lo mejor quién sabe si solapadamente lo realiza, ¿no?
Bueno, ojalá, pero hablen, porque yo también quiero escuchar a los aliados de este gobierno. Pero en el caso de los Estados Unidos habían tenido más de 100 años también de doctrina pacífica apoyando la reclamación de Venezuela. Lo hizo el presidente Cleveland. Es más, el secretario de Estado John Foster Dulles en los tiempos de Eisenhower le dio autorización y apoyaba a Pérez Jiménez en el proyecto, en la operación Sifonte, que era la operación de toma militar del Esequibo. ¿Por qué? Porque, ojo, estos territorios, no es que ustedes van a pasar para allá y se van a encontrar con Nueva York o Chicago. Esos son territorios, pero además que están muy abandonados, además con todo tipo de problemas. Muy poca sin ningún tipo de población autoridad. tiene, ¿cuánto? 35.000 habitantes. No tiene 100.000, pero y además todo se concentra especialmente en la zona nororiental, o sea, que es en Ana Regina, que se llama esto, que es frente a Georgetown, que es lo único que está realmente invadido. O sea, de esos terrenos venezolanos, lo único que tienen invadido, si acaso, es el 3%. El resto, además, es indígenas que son los mismos nuestros. Y además, pero hay mucho tráfico ilegal de minería, hay además temas de trata de personas, hay unas consecuencias ahí muy lamentables. Entonces, los venezolanos lo que sí tenemos que ser es mucho más firmes. Ahora, después del referéndum, no es pero yo lo que quiero insistirle y subrayárselos a cada uno, el referéndum, y lo repetimos, el referéndum no es de Maduro, el referéndum es de Venezuela. O sea, ese 3 de diciembre no juega ni el Magallanes, no juega el Caracas, no juegan los Tigres de Aragua, no juegan los Caribes, no, juega Venezuela. Fíjate una cosa, Antonio, estamos a la espera de una posición que asuma la Corte Internacional de Justicia frente a la solicitud que le hizo Guyana de que se pronunciara sobre el referéndum consultivo. Lo que pueda decir tampoco es vinculante. Pues tampoco. Pues tampoco, la Corte no es vinculante. Venezuela y no le vamos a aceptar a eso. En fin. Claro, pero es que además es lo mismo que hemos pasado en los últimos 70 años, 80 años, Carlos. Venezuela no puede aceptar los dictámenes de eso porque además es el único conflicto, este conflicto con Guyana, es el único conflicto en el mundo que tiene el respaldo de un tratado internacional que es el Acuerdo de Ginebra. Es decir, la única manera de resolver el problema limítrofe con Guyana y el problema de la delimitación de aguas y espacios acuáticos, que es lo que más tiene plata, porque el tema es las reservas petroleras que hay allí, como para que todos nosotros salgamos de la pobreza de una vez por todas. Eso es otro lago de Maracaibo, por eso tenemos que darle mucha importancia. Ahora, después que nos ocupemos de no dejarnos robar las riquezas, bueno, nos ocupamos de cómo repartirlas aquí adentro. Pero no nos podemos dejar, yo no quiero que recibí un gobierno mocho, como me dijo un vecino ayer de Maracay. Bueno, ya veremos. Todavía queda mucha tela que cortar, como suele decirse. Muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros, Carlos, y ofrecer detalles que son lo importantes. Más importante es que rescatemos nuestros valores venezolanos y vayamos a votar el 3 de diciembre. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.